Eso es. Listo, pues ya está. Entonces, pues vamos a empezar justamente con nuestro modelo, teoría de Horndeski. Y pues para ello, entonces vamos a empezar a hablar un poco pues sobre detalles bien particulares e ir introduciendo, como les comentaba, ya las ecuaciones a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Esta teoría es la teoría más general de la gravedad en cuatro dimensiones, ¿vale? Esta parte tal vez sí la coloco, digo, pues que creo que es bastante evidente esa frase. Vamos a colocarla. Entonces, vamos a ver, escribe. Ok. Es la teoría más general de la gravedad en cuatro dimensiones. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Dentro de todos los marcos teóricos que hemos trabajado, ¿cierto? Desde la primera parte del curso, de alguna forma podemos decir que podemos resumir todas las teorías que hemos trabajado en la teoría de Horndeski, ¿vale? O sea, esa sería como la teoría madre de las teorías generales de gravedad modificada en cuatro dimensiones, ¿no? Esta parte es súper importante, solamente de cuatro dimensiones, ya que cuando vamos a hablar de otras dimensiones, pues ya nos tocaría hacer un cambio de esta teoría de Horndeski por algo más general, ¿vale? Pero esta en general es la teoría más amplia que abarca las teorías que ya hemos venido trabajando en cuatro dimensiones, ¿vale? ¿Vale? Perdón, cuyo lagrangiano se construye a partir del tensor métrico y un campo escalar que conduce a ecuaciones de movimiento de segundo orden, ¿vale? Entonces, esta parte tal vez también es importante detallarla. Entonces, esperen un momentito, hago aquí un... Eso es. Entonces, vamos a colocar esta parte cuyo lagrangiano se construye a partir, a partir del tensor métrico y un campo escalar que conduce a ecuaciones de movimiento de segundo orden. ¿Listo? Pues una parte bastante interesante aquí es ver justamente haciendo digamos, recapitulando todos los modelos que hemos venido trabajando, pues si nos hemos dado cuenta, la construcción de los lagrangianos que hemos venido desarrollando siempre tiene una dependencia explícita del tensor métrico, pues ya que este es el que nos da justamente la información de cómo se comportaba el espacio-tiempo, ¿no? Y bajo qué condiciones estamos restringiendo justamente nuestra métrica para trabajar los diferentes tipos de modelos. Y por otro lado, pues algunas teorías, si lo recuerdan bien, también incluían el efecto particular del campo escalar dentro de este desarrollo matemático, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de implementar este campo escalar dentro de estas ecuaciones generales, ya que esta va a ser justamente una de las responsables que nos va a llevar a una teoría pues más general que incluya todo lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Entonces, por esa razón es tan importante, pues, incluir tanto el tensor métrico como el campo escalar, así como, pues, nos lo indica, eh, pues, este modelo, ¿vale? Oh, maldición, no sé por qué no pude cambiar el color, a ver, ok. Oh, vamos a ver. Chin. Ahora sí. Listo, vale, perfecto. Entonces aquí ya tenemos un poquito de información. La teoría fue propuesta por primera vez por es como Gregor, esperen, lo escribo por acá. Gregor Horndeski. Ese apellido me perdonarán, tal vez la embarre varias veces porque nunca me pude acoplar con ese apellido. En aproximadamente 1974. Estamos hablando de una época de los 70 donde ya teníamos un modelo, ¿cierto? Que había planteado justamente numerosas aplicaciones y particularmente pues en la construcción de modelos cosmológicos de inflación y energía oscura, que aún así para la época pues ya estaremos más o menos fichándonos en aquella época donde teníamos teorías de gravedad, por ejemplo, de Brans-Dicke, o las teorías escalares tensoriales ya estaban empezando a tener un impacto importante, ¿no? Y aún así, para, pues, digamos, tener esta fecha de tentativa del nacimiento de la teoría de Horndeski, pues también sabemos que pues para la actualidad sigue siendo un tema de estudio, ¿no? Importante, ya que la teoría de Horndeski contiene muchas teorías de la gravedad, incluida la propia relatividad, ¿no?
obviamente, pues ya que estamos incluyendo todas las teorías de gravedad modificada, pues también tendremos que incluir evidentemente pues la propia relatividad general clásica o einsteiniana, ¿no? Relatividad general, ¿no? Entonces pues también tendremos una aproximación débil para recuperar la propia relatividad general. ¿Mm? Así también como pues entre algunas otras de las que ya hemos trabajado, pues la teoría de Brans-Dicke, ¿cierto? También por otro lado, pues también los modelos generales de quinta esencia, ¿verdad? También estuvimos hablando de los modelos inclusive FDR, etc. O sea, todos los modelos que hemos venido trabajando, digamos que de alguna forma los podemos resumir a partir de la teoría de Horndeski, ¿vale? Inclusive para casos especiales, por ejemplo, de los dilatones, unos tipos de partículas que se utilizan en los modelos inflacionarios también. Inclusive hay una teoría también que se llaman los camaleones y los galileones covariantes. O sea, hay unos casos muy particulares que atacan problemas de inflación que también pueden ser deducidos de esta propia teoría, ¿vale? Digamos que habitualmente dentro de la literatura, la forma más general como la suelen colocar, creo que va a colocar de pronto dos versiones, pero ya lo iré viendo. La primera versión, con la cual usualmente aparece, es la acción, ¿verdad? Dependiendo de nuestro tensor métrico, así como lo dice el enunciado, y también de el campo escalar. Entonces aparece g mu nu y aparece phi, ¿vale? Y a partir de esto, pues lo que tenemos entonces sería siempre la integral del diferencial de cuatro dimensiones de raíz de menos g. Y pues también tendríamos entonces dentro de aquí, pues lo que sería el lagrangiano general, ¿no? Entonces, pues habitualmente lo que hacen es colocarlo de la siguiente manera. Colocamos una sumatoria, ¿vale? De i igual a 2 hasta 5, ¿vale? De el factor 1 sobre 8 pi g sub n multiplicado por el lagrangiano sub i, la densidad lagrangiano, en este caso densidad lagrangiana, g mu nu phi, ¿vale? Entonces tenemos el primer lagrangiano que depende del tensor métrico y el campo escalar. Y por otro lado, pues también está la parte, esta sería la parte, podemos decir, la geométrica, ¿cierto? Y pues también por otro lado tendríamos la densidad lagrangiana relacionada con la materia, como siempre la hemos venido trabajando, pues que esta, si ustedes recuerdan, recapitulando la información que ya hemos venido trabajando, pues esta no se ve siempre tan afectada, ¿cierto? Si no es de pronto tal vez por una transformación conforme o alguna modificación muy especial que hagamos al lagrangiano material, pues se cambiará. De resto siempre estaremos modificando ese lagrangiano geométrico, que es de donde salen algunas de las particularidades importantes, ¿no? Entonces, este de aquí sería la acción que definiríamos como la acción de Horndeski, ¿vale? Ahora, claro, ¿y cuáles serían esas densidades lagrangianas particularmente? Porque tenemos aquí una sumatoria y estamos diciendo que supuestamente aquí unas particulares L sub i, ¿cierto? Pero estos sub i están contados de 2 a 5. Ahora, ¿cuánto valdrán cada uno de esos elementos, no? Entonces, pues vamos a qué, vamos a colocar cuáles serían esos elementos, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí con el elemento L sub 2. El elemento L sub 2 equivaldría a lo siguiente. Entonces tendríamos una función g sub 2 que dependa, en este caso, de phi y otro parámetro que usualmente lo colocan como una x mayúscula. Bueno, más bien lo coloco, voy a colocarlo así simplemente, una x. Listo, ya les digo qué representa esa x particularmente, ¿vale? El elemento L sub 3 equivaldría a una función g sub 3. Más adelante veremos a qué haría referencia esa g. Tenemos phi por la función dependiendo de phi dependiendo de x y multiplicado por el d'Alembertiano de el campo escalar phi. ¿Listo?
Por otro lado tendríamos, un poquitito más. Por otro lado tendríamos entonces L sub 4. L sub 4, sí. L sub 4. Colocamos la barrita acá arriba. L sub 4, que sería entonces una función G sub 4, que dependería de phi del parámetro X, multiplicado por nuestro escalar de Ricci R, ¿vale? Más una función G sub 4, X, ya les digo a qué hace referencia esa coma X, ¿vale? Que simplemente es más cuestión de notación. Y que depende, en este caso, pues también del parámetro phi, x, ¿vale? O sea, sus derivadas, pues, estamos hablando. Y este elemento tiene como factor, este elemento factor común tiene como elementos, entonces tendríamos aquí el de Lambertiano de phi al cuadrado menos phi, punto y coma, cuestión de notación de unas derivadas covariantes que ya les digo aquí hace referencia, por el phi supra punto coma mu nu, ¿vale? Ok, ese sería el elemento L sub 4, ¿listo? Me faltaría el último, que sería el elemento L sub 5, que esperen si quieren lo puedo tratar de dejar por aquí. L sub 5, vamos a intentar a ver que alcance el espacio, y entonces el elemento L sub 5 tendrá una función correspondiente G sub 5, que dependerá entonces de phi, x, parámetro, x, multiplicado por G mu nu, y esto por phi supra punto coma mu nu, ¿vale? Luego tenemos menos un sexto de G sub 5, x de phi, x, y esto factor común de lo siguiente. Entonces aquí tendríamos, a ver, aquí tendríamos entonces de Lambertiano de phi, esto elevado a la 3, más 2 veces phi sub punto y coma mu supra nu. Y changos, esto creo que no me va a alcanzar. Me va a tocar correr este pedazo, más bien la parte de abajo. Eso, dejémoslo aquí más bien. Entonces tendríamos 2 phi sub punto y coma mu supra nu, ¿verdad? Luego tendríamos phi punto y coma nu supra alfa. Y por último, phi sub punto y coma alfa supra mu. Si nos damos cuenta aquí, lo que estamos viendo es que para este producto triple de estas derivadas, pues lo que tenemos son índices mudos, ¿no? Tenemos mu, mu, nu, nu, y tenemos alfa, alfa, ¿vale? Y me falta el último elemento, que sería menos 3 veces phi punto y coma mu nu phi supra punto y coma mu nu D'Alembertiano de phi. ¿Listo? Y cerramos aquí nuestra, nuestra llave, ¿no? Pues ya está, ahora sí. Esto de aquí sería en general, digamos, la forma más genérica de expresar cada uno de estos elementos que aparecen dentro del modelo. Ahora, ¿qué representa cada una de esas cositas importantes? Entonces, a ver si puedo, cómo puedo compactificar esta vaina. Vamos a corrernos un poquito aquí para la izquierda. Bajo esto un poquitín. Es por aquí. Eso es. Y a ver si me lo permite. Colocar por aquí más o menos. Eso es. Listo. Entonces aquí voy a colocar un poquito la información importante que hay detrás de cada una de estas vainas. Entonces lo que tenemos aquí es que de las características ahí como relevantes que hay que tener en cuenta es que si nos damos cuenta para la propia acción, fíjense que hay un elemento muy particular que se llama G sub n. El elemento G sub n
hace referencia a la constante de Newton, ¿no? Un parámetro, ¿cierto? Y de hecho lo colocan como un parámetro, no necesariamente que tenga que ser constante, así como lo representan las teorías escalares tensoriales o Brans-Dicke, como les mencionamos, donde si recuerdan bien, pues esto de aquí lo que se volvía no era una constante de la gravitación universal, ¿sí? O constante de Cavendish, sino más bien era un parámetro que dependía del campo. ¿M? Pero pues habitualmente lo introducen así dentro de este marco, ¿vale? Pero esto hace referencia, voy a colocarlo pues, es la constante, entre comillas, pues, de Newton, ¿no? Este punto es importante. G sub n es la constante de Newton. L es el L sub m, ya sabemos que hace referencia a, o representa la materia lagrangiana. Representa la materia lagrangiana. ¿Ok? ¿Qué más? Por aquí tenemos entonces que de G sub 2 a G sub 5, ¿vale? Son funciones genéricas que dependen de phi y de x, ¿no? Entonces son funciones genéricas que dependen de phi y x, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? G sub mu nu. Este ya sabemos que es el tensor de Einstein, ¿cierto? Que es el que aparece en el elemento L sub 5. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí aparece el L sub 5, es el tensor de Einstein. Eh, ¿Qué más características importantes? G mu nu. Tal vez pues es importante señalarlo, pero aunque ya creo que con lo que ya hemos visto de la transformación conforme y demás, pues ya es como ya un poco más fácil entenderlo, pero pues de igual forma hago la aclaración, y es que G mu nu obviamente pues es el tensor métrico en el marco de Jordan, ¿no? Es el tensor, es el tensor métrico en el marco de Jordan, ¿verdad? Listo. Y ahora sí, unas cositas importantes que apareció ahí como por todo lado, que son los puntos y coma y las comas, ¿no? Entonces, los puntos y comas particularmente es una forma de denotar, ¿cierto? O indicar las derivadas covariantes. O sea, el punto y coma realmente lo que representan son las derivadas covariantes, ¿sí? Derivadas covariantes. Simplemente es otra forma como lo colocan a veces algunos artículos o textos, pues para no escribir eh, todo el elemento, pues digamos de alguna forma de la derivada covariante, pues lo que hacen simplemente es denotarlo como punto y coma, ¿vale? Y la coma particularmente, la comita, por ejemplo, como la que aparece aquí en el 4,x, ¿verdad? O el 5,x, esto denotará simplemente unas derivadas parciales. Son derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí para la función genérica g sub 4,x, esto representará pues una derivada parcial de la función genérica g sub 4 con respecto de x, ¿no? Esa es la aclaración, ¿vale? Eh, entonces, pues siendo así, por ejemplo, el D'Alembertiano de phi, pues lo podríamos reescribir con esta notación como g supra mu nu. Y si ustedes lo recuerdan, si lo recuerdan, entonces aquí lo que teníamos era derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi, ¿cierto? Esto era lo que representaba el D'Alembertiano. Pero pues con esta notación lo podríamos trabajar como g supra mu nu y lo dejamos simplemente como phi, punto y coma, que esta cosa ya está, ya no deja ver, punto coma mu nu, ¿sí? Entonces aquí el punto y coma lo que me está dando referencia es a nuestra derivada covariante ya que la que hemos trabajado y nos queda como punto y coma mu nu. ¿Listo? Y por último, ya la cosa no menos importante es qué carajos es la x que aparece por ahí en todo lado, ¿no? Entonces esa x que aparece por allí en todo lado tiene que ver particularmente con un factor que ya es
creo algo familiar para nosotros, que es el menos un medio, G supra mu nu, phi punto y coma mu, phi punto y coma nu. ¿Vale? Entonces, vale. Denme un segundito. No sé si pronto están ahí anotando algo. Aprovechen de una vez para tener en cuenta la información. Y ya paso a explicar entonces este pedacito. Vale. Entonces, particularmente lo que tenemos aquí, si nos damos cuenta, pues sería un modelo, ¿no? Particularmente pues así denominada teoría de Hordesky, que incluiría entonces todos los parámetros de todos los modelos teóricos que hemos visto hasta ahora y donde pues para cada función genérica G sub 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Incluyendo cada uno de los parámetros que vayamos incluyendo y la información respectiva del campo escalar, pues así iríamos construyendo cada uno de los modelos que ya hemos venido desarrollando a lo largo pues, del curso, ¿no? Entonces, claro, allí tendríamos pues cada una de las repercusiones eh, eh, denominadas, ¿no? Relatividad general, teoría de Brans-Dicke, quintesencia, FDR, demás, para los diferentes marcos, inclusive teniendo en cuenta el marco de Jordan, ¿no? Sin hacer la propia transformación conforme o incluyendo también la transformación conforme en el marco de Einstein, pues lo que tendríamos sería pues un marco ya completamente genérico donde lo que nos interesaría sería revisar cuáles serían esas funciones genéricas particular que me devolvieran cada uno de los casos que ya hemos venido trabajando, ¿vale? Pero en sí las características generales pues, de este modelo teórico vendrían siendo estas. G sub n sería pues esta constante de Newton, ¿no? Que estaríamos relacionando como el parámetro dentro del marco genérico de Hordesky. Luego tendríamos L sub m, pues, la densidad lagrangiana de la materia, ¿vale? Tenemos G sub 2 a G sub 5, pues las funciones genéricas que dependerían de phi de x, el parámetro eh, pues que ya acabamos de representar, y siendo x, pues ese último parámetro que ya nos relaciona un poco, ¿no? A ese elemento o ese término cinético, ¿no? Del campo escalar propiamente hablándolo en términos pues, de relatividad, como lo hemos venido desarrollando. Por otro lado tenemos el tensor G1, el tensor de Einstein, que es el que si nos damos cuenta aparece en el factor L sub 5 de esta densidad lagrangiana. Por otro lado tenemos el G sub mu nu, que sería el tensor métrico en el marco pues, de Jordan, ¿no? Casi como se los mencionaba, sin hacer ningún tipo de transformación conforme, claro, porque podríamos relacionar dentro de este marco teórico pues un tipo de transformación conforme que me permitiera devolverme a una forma bastante similar a cómo se trabaja en la teoría, pues digamos, einsteiniana clásica, ¿no? Luego tendríamos entonces este tipo de notación para las derivadas covariantes, punto y coma, para las derivadas parciales, coma simplemente, así como aparecen algunos términos. Si nos damos cuenta, aquí para los elementos, por ejemplo, de phi, pues tenemos punto y coma que me relacionarían las derivadas covariantes y elementos coma, por ejemplo, como esta función de aquí, el g sub 5, esta función genérica g sub 5, que estaría derivada parcialmente con respecto al parámetro x, ¿no? El de Lambertiano, pues aquí vuelvo a reiterar, sería simplemente una notación pues, diferente. En vez del operador nabla, pues lo que tendríamos sería simplemente el punto y coma, ¿no? Y detallando, pues si nos damos cuenta que colocamos los dos índices consecutivos cuando estamos haciendo referencia a que las derivadas, pues las estamos teniendo en cuenta para ambos operadores nabla, ¿no? O sea, para mu1, pues aquí lo que tenemos sería una doble derivada covariante, ¿listo? Y por último, pues ya tendríamos aquí definido lo que sería este parámetro x particularmente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esa sería la manera, pues como les digo, más genérica de representar el típico, la típica teoría de Grotowski, ¿no? Em, por aquí creo que hay algo. Ah, bueno, sí, entre la anotación inicial, pues aquí estaría esto. De igual forma voy a bajar un poquitín. Y por si acaso, pues para que no queden dudas, aquí coloco entonces.
notas, para que no haya confusiones. Entonces, por ejemplo, colocar cualquier tipo de función genérica g sub i, phi, ¿cierto? Haría referencia entonces a tener una derivada parcial de la función g sub i, evidentemente, con respecto al parámetro phi, ¿sí? Eso sería lo que representaría, pues, particularmente ese elemento, ¿no? Ahora, digamos, si uno quisiera obtener, por ejemplo, cuánto equivaldría la función genérica g sub i, pero entonces ahora coma x, pues lo que estaríamos diciendo en esta notación, pues simplemente sería que tenemos una derivada parcial de la función genérica g sub i con respecto, en este caso, a nuestro parámetro x mayúscula, ¿vale? Simplemente eso. En cuestión entonces del campo escalar phi, ¿cierto? Entonces tendríamos que en esta notación phi sub punto coma mu nu sería simplemente tener entonces la derivada covariante mu, derivada covariante nu de el campo escalar phi, ¿vale? Aquí pego un vaso como feo, ¿vale? Listo, por otro lado, entonces tendríamos eso. Asimismo, pues ocurrirá también con phi supra punto coma mu nu, ¿sí? De tal forma que tendríamos, pues, en este caso, la derivada contravariante mu, derivada contravariante nu del campo escalar phi, ¿vale? Y pues si acaso tenemos de alguna forma de pronto un caso mixto, ¿cierto? Pues un caso mixto tendríamos entonces phi punto coma mu y digamos supra nu, pues eso querrá decir entonces de alguna forma que tenemos una derivada covariante de mu y una derivada contravariante nu del campo escalar phi, ¿vale? Pues eso sería en general pues para que, digamos, que lo aterricemos un poquito a lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Vale, pues eso digamos que en particular es, así es como lo muestran algunos textos, inclusive algunos artículos por allí, ¿vale? Vamos a hablar entonces un poquito a continuación de lo que serían las restricciones y cositas a tener en cuenta en relación, digamos, ¿en relación a qué? A cuáles restricciones se han dado a estas funciones genéricas, que de hecho, pues digamos, tal vez como mm, caso beneficioso, no todas las funciones genéricas necesariamente deban existir, sino de hecho hay algunas que se pueden eliminar y eso hace que se restrinja un poco más el modelo y se pueda trabajar de una manera mucho más fácil, ¿no? Es súper importante eso. Entonces voy a pasar a continuación a comentarles un poquito acerca de las restricciones en esos parámetros G, bueno, en general en los L. Entonces, aquí estaríamos hablando de las restricciones en los parámetros. ¿Listo? Muchos de los parámetros libres de la teoría han sido restringidos. Ok, entonces varios de los parámetros libres, varios de los parámetros libres han sido restringidos, ¿vale? Eh, entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a colocarlo como una lista de información allí. Entonces tendríamos que, por ejemplo, para el parámetro L, el L sub 1, pues que de hecho es el que no aparece allí, se haría referencia al acoplamiento del campo escalar al campo superior. Pero pues para los que aparecen allí ya directamente, el L sub 2, a través del acoplamiento, lo colocan aquí como a chorros hasta valores bajos de acoplamiento con colisiones de protones en el experimento Atlas. O sea, una manera de restringir el Lagrangiano 2, o sea, particularmente esta función genérica, es justamente a través de lo que les acabo de decir, a través de la colisión
de protones en el experimento ATLAS. Entonces aquí tenemos una información importante y es que el experimento ATLAS, particularmente por sus siglas, eh, eh, en relación a la colisión de protones, hace que esta densidad lagrangiana pues, pueda realmente tener relevancia entre el marco teórico o no la tenga, ¿vale? Entonces por eso de alguna forma es importante pues, llevar a cabo esa investigación experimental sobre la restricción que el propio marco teórico pues, puede tener, ¿no? El L4 y el L5 están fuertemente limitados por la medición directa de la velocidad de las ondas gravitacionales, ¿vale? Entonces, particularmente estaríamos hablando que L, el L4 y el L5, L4 y L5 está fuertemente limitada por las mediciones de las ondas gravitacionales, ¿no? Eso quiere decir que entre más, entre más desarrollo experimental y observacional tengamos de las ondas gravitacionales, eso nos dará mucha más información importante para saber restringir este propio marco teórico. Estamos hablando de que Hordesky estaba más o menos aproximadamente en 1974, pero pues para ese momento sabemos que la parte observacional de las ondas gravitacionales no era un fuerte, ¿verdad? Pero para este momento, para el año 2023, en este momento que nos encontramos, 23, ¿cierto? Estamos en el 23. Sí. Eh, eh, pues lo que pasará de alguna forma es que esta información nos hará plantear entonces la veracidad de estos tipos de densidades lagrangianas, qué tan importante o qué tan relevantes van a ser dentro de este marco teórico, ¿no? Eh, sí, espera, un segundito. Vale. Mm, Entonces, vale, a medida que tengamos un avance justamente de esta información, como les decía, siguiendo una adaptación de las ondas gravitacionales, nos iremos dando cuenta de manera experimental, observacional, pues la relevancia de estos elementos y cuáles habrán que ir eliminando, ¿no? Y cuáles podríamos tener un marco eh, teórico. Particularmente la reciente investigación de las detecciones de ondas gravitacionales, particularmente para esta teoría, fue hecha para el cuerpo GW, que no sé si lo conocen, es un cuerpo bastante famoso justamente en este marco observacional de unas estrellas binarias de neutrones que se unen pues, en estallidos de rayos gamma, ¿verdad? Y que de alguna forma pues también generó una restricción particular de velocidad de propagación de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, este cuerpo particular, bueno, estos dos cuerpos, ¿verdad? Estas estrellas binarias, pues lo que hicieron fue detectar, colocar el dato de igual forma aquí, me parece importante colocarlo, y es que la velocidad de propagación de las ondas en este caso pues gravitacionales, estaba dentro de un marco aproximadamente de lo siguiente. Entonces este CT es la velocidad de propagación de las ondas, ¿no? Pues que de alguna forma estaremos relacionando también ¿con qué? Con el parámetro de la luz, ¿no? Así como pues Einstein nos lo había predicho. Entonces un elemento factor aproximadamente de este valor, pues aproximadamente nos encontramos dentro de un parámetro que es dentro de esta desigualdad, tendríamos menos 3 por 10 a la menos 15, menor o igual al parámetro de esta velocidad de propagación para estas estrellas binarias, menos 1 menor o igual eh, 17 por 10 a la menos 16, ¿no? ¿Vale?
Pero claro, si estrictamente se, o sea, digamos, esta sería esto que estoy colocando aquí sería un dato observacional para este cuerpo, justamente relacionando las ondas gravitacionales, ¿cierto? Pero si estrictamente se escoge z igual a 1 y no permitimos ningún ajuste entre funciones en Horndeski, ¿vale? Entonces el lagrangiano se puede simplificar más. O sea, me estoy refiriendo a que si estamos seleccionando unos parámetros tales que por estas medidas pueden ser bastante sensibles y pueden modificar un poco, pues de alguna forma este parámetro de la velocidad de propagación de las ondas, ¿sí? Ya que habitualmente estamos acostumbrados a saber que esas ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, ¿cierto? Una velocidad pues, con unidades unitarias pues de 1, ¿cierto? Pero estamos colocando un parámetro ahora ct que estamos modificando, ¿sí? Entonces, y que está dado por estas mediciones muy sensibles, pues entonces habrá que tener en cuenta cada una de las funciones, ¿vale? Esto lo digo porque justamente dentro de los desarrollos teóricos lo que hacen los modelos, pues para este de Hornetsky, es que cuando seleccionamos justamente el CT, ¿cierto? Igual a 1, o sea, en relación a la velocidad de la luz, justamente, entonces el lagrangiano de Hornetsky toma ahora una nueva forma, ¿vale? Y si cuando tomamos específicamente ese parámetro, entonces en lo que se nos convierte simplemente es en la función genérica g sub 2, que depende de phi, x, ¿vale? Luego más g sub 3, que depende de phi, x, y esto multiplicado por el D'Alembertiano de phi, ¿listo? Y finalmente más g sub 4, que depende de phi, y esto multiplicado por el escalar de Ricci, ¿vale? Entonces, esta de aquí, de hecho, es una que nos va a parecer bastante importante a lo largo de esta discusión de las teorías de Horndeski, porque este modelito, este de aquí particularmente cuando hacemos esta selección, es la que nos va a devolver las teorías de quinta esencia, K esencia, FDR, teorías de Brans-Dicke, Galileones, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, realmente es esta aproximación. ¿Mm? Esta aproximación, particularmente cuando tomamos c igual a 1, o esta relación de la velocidad de propagación de estas ondas gravitacionales igual a 1, nos reduce, si nos damos cuenta, para todos los lagrangianos totales, ¿cierto? La densidad lagrangiana total que había, que incluía estos 4 elementos, pues ahora solamente tendremos 3 elementos, y de hecho bastante reducidos. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos el elemento L sub 2, que sigue estando ahí, el elemento L sub 2, el elemento L sub 3, que sería este de aquí, el de la mitad, el elemento L sub 5 se elimina completamente, y el elemento L sub 4 queda reducido simplemente a la primera expresión que está aquí, y sin el término dependiente del X, ¿no? El X mayúsculo, el segundo elemento, este de aquí, queda completamente eliminado. Y de hecho es una forma un poco más amigable al ojo, ¿no? Un poco más tranquila de, pues, de simplificar todo este modelo, ¿no? Es importante, lo repito, resaltar que esta simplificación se hace acorde a las mediciones observacionales pues, que se han hecho dentro del marco de las ondas gravitacionales, ¿no? Entre más mediciones sensibles tenemos, podemos acoplar y ajustar, ¿no? Y hacer aproximaciones computacionales para estos tipos de funciones, para esos rangos bastante sensibles, pero para justamente la aproximación que se propone en general, ¿cierto? De manera muy genérica y pues realmente que no está tan lejos de las mediciones de c igual a 1, pues podemos simplificar este lagrangiano en esto, ¿no? En esta belleza realmente. Entonces este lo va a colocar lagrangiano sub h de Hordesky, pero pues ya sabemos que está siendo un poco más simplificado, ¿vale? Entonces, las teorías de acoplamientos de orden cuártico y de orden quíntico, pues obviamente no pertenecen a esta clase. Aquí estamos hablando obviamente de teorías eh, pues, que están desarrolladas en los marcos que ya hemos venido trabajando, ¿cierto? De los órdenes correspondientes. Entonces, así se podría analizar qué modelos de energía oscura en las teorías de Hordesky pueden estar estrictamente restringidos a partir de las observaciones. ¿Mm? Vale, ¿qué más tengo por aquí importante que decirles? Las teorías que contienen un campo escalar phi acoplado a las grandes, perdón, las teorías que contienen un campo escalar phi acoplado a la gravedad se denominan generalmente teorías escalares tensoriales, ¿cierto? Justamente pues con lo que ya hemos venido trabajando. Entonces aquí lo que estaríamos, si ustedes lo recuerdan, de hecho pues para el último tema, estuvimos trabajando teorías escalares tensoriales, pues llegamos a una expresión para el phi mucho más genérico que cualquier cosa, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando incluimos esto estaríamos ya directamente implicando, cuando incluimos un campo escalar phi dentro de nuestro marco teórico, ya sabemos que estamos implicando una teoría
escalar tensorial, ¿no? Porque tenemos efectivamente aquí el elemento escalar que sería phi y tensorial, pues porque ya viene incluido por la información del tensor métrico, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una teoría, de alguna forma, pues también escalar tensorial, ¿no? Este hecho refleja que el sector de la gravedad contiene dos grados de libertad tensorial polarizados. Entonces aquí claramente lo que tendríamos sería, pues, haciendo referencia a este enunciado, es que tenemos dos grados de libertad relacionados tanto con el campo escalar como con la información que nos suministra la métrica propiamente. ¿Sí? Las teorías de Hordesky son la mayoría teorías escalares tensoriales generales con ecuaciones de movimiento de segundo orden. Esto digamos que es una manera bastante pues, elegante de manera simplificada de decir qué es esto, ¿no? O sea, qué es esto que estamos colocando. Y es eso, las teorías de Horndeski son la mayoría teorías escalares tensoriales generales, que ya las vimos de hecho en la parte anterior de este tema, con ecuaciones de movimiento de segundo orden, que es, digamos, el agregado, ¿no? Eh, y por aquí, ¿qué más aparece? Aquí aparece una nota, ah, espérenme, aquí está, notita, que creo que esto aparece por aquí, pero bueno, más adelantico hago la discusión, pero igual les voy a dar como el spoiler. A ver, para que ustedes de pronto vayan y echen una ojeada, porque no creo que lo alcancemos a ver hoy, pero sí mañana. Y es que debido a la propiedad de segundo orden, ¿no? Esto es justamente ecuaciones de movimiento de segundo orden, esta parte es súper importante. Entonces esto me reproduce también ecuaciones de movimiento de segundo orden. Debido a la propiedad de segundo orden, no hay inestabilidad de Ostrogradsky. ¿Mm? Entonces les voy a dar esa palabrilla para que la investiguen. Y yo creo que mañana ya hacemos una revisión un poquito más detallada del tema. ¿Listo? Se llama inestabilidad de Ostrogradsky. De pronto para los que han entrado a profundidad, digamos, en el tema de las ecuaciones diferenciales en matemáticas, pues particularmente eso tiene que ver realmente es con eso, más bien como un hecho más bien matemático que pues se asocia a la parte física eh, cuando vamos a trabajar justamente estas teorías que contienen lagrangianos y hamiltonianos y demás elementos teóricos pues clave dentro de cualquier marco físico, ¿no? Entonces la inestabilidad de Ostrogradsky es simplemente una propiedad matemática pues que sería interesante que fueran a revisar, de igual forma eh, lo discutiremos más adelantito, pero pues de alguna forma que esto también me permite, por medio de esta propiedad, pues reducir el problema a que se vuelva muy complejo, algo de hecho bastante más sencillo. ¿Mm? ¿Qué más tengo por aquí? Originalmente Horndeski derivó el lagrangiano de las teorías escalares tensoriales con ecuaciones de movimiento de segundo orden en una forma diferente a la ecuación mostrada anteriormente. Vale, esta nota más bien es como algo histórico, ¿no? Nos dice justamente que Horndeski deriva el lagrangiano de las teorías escalares tensoriales, o sea, ese de Horndeski lo deriva de las ecuaciones que ya vimos, teorías escalares tensoriales, con ecuaciones de movimiento de segundo orden. Entonces lo que hace es acoplar la teoría que ya vimos anteriormente en el tema de dos fines de semana pasado, ¿cierto? En relación a ecuaciones tensoriales generales, escalares tensoriales, perdón, y el de segundo orden, claro. Entonces, cuando incluimos ambos casos, pues lo que tenemos es la teoría de Horndeski, ¿no? Entonces, lo que hace Horndeski realmente es simplemente utilizar lo mismo que ya habíamos tenido en cuenta, pero ahora también agregarle ecuaciones de segundo orden. ¿Listo? Y obviamente él llega a una expresión pues un poco más bien diferente a la que yo les acabo de mostrar, pues porque también las notaciones eran completamente distintas, pero pues para ya la época actual, digamos que es la forma más moderna de colocar ese, ese, ese elemento, ¿no? Vale, ¿qué más tengo por aquí? En la teoría de Hordesky general, la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales es dada por, esta parte tal vez es bien interesante, ya que nos da un poquito de información en cuanto a la generalidad de lo que les decía acá, de la información con respecto a la medición de las ondas gravitacionales, ¿vale? Entonces él nos provee una ecuación para ello. Entonces la velocidad
C, que habitualmente la colocan así, de las gravitational waves, entonces esto lo colocan al cuadrado, es igual a lo siguiente. Esto de aquí es velocidad de propagación de las ondas gravitacionales, ¿sí? Cuadrática en este caso, es igual a g sub 4, o sea, la función en este caso, ¿sí? La función genérica que viene del elemento del lagrangiano de Horndeski, menos x mayúscula, y aquí viene con phi doble punto g sub 5, x más g sub 5, phi, ¿vale? Y esto entre g sub 4 menos 2 veces x por la función genérica g sub 4, x menos x, paréntesis, esto lo colocan como una, sí, como una h phi punto g sub 5, x menos g sub 5, phi. ¿Listo? Entonces, claro, ¿qué es lo que nos damos cuenta a todas estas ya con la información que la teoría de Hornetsky podemos subtraer ahí? Y es si nos damos cuenta es que esta depende particularmente de cada una de las funciones eh, generadoras que están dentro del marco de Lagrangiano, ¿no? O sea, teniendo la información de esas funciones podemos derivar entonces cuál debería ser ese valor, ¿no? Específico de velocidad de propagación de las ondas gravitacionales. Entonces, claro, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo cuando, por ejemplo, seleccionamos el caso particular de acá, c igual a 1, ¿no? Que he hecho más adelante, si no estoy mal, creo que tengo el desarrollo y lo podemos hacer. Y es claro, cuando seleccionamos c igual a 1, podemos reducir esto de aquí lo podemos reducir simplemente en esta expresión, el de Lagrangiano, de la información de Lagrangiano, y ahí podemos simplificar justamente algunos cálculos, ¿no? Entonces esta es la manera mucho más general, esta es la manera más general dentro de la teoría de Hordesky de encontrar este desarrollo de la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales, ¿no? De las ondas gravitacionales. ¿Listo? Eh, entonces, a ver. Y para que esta sea igual a la velocidad de la luz, entonces, si tomamos el caso particular de CGW igual a C, que sería la velocidad de la luz, que sería 1, ¿cierto? Entonces, para recuperar justamente esta parte, lo que debe pasar entonces, aquí viéndolo directamente, sería que G sub 4, x y G sub 5 fueran iguales a 0, ¿vale? O sea, si queremos recuperar, ¿cierto? Si queremos recuperar, entonces, la velocidad de la luz, ¿sí? En relación a la velocidad de propagación de las ondas, eh, de la velocidad de las ondas gravitacionales. Entonces, justamente para ello, pues lo que debe pasar será que esas funciones generadoras g sub 4, x y g sub 5 sean iguales a 0, ¿no? Y es evidente que eso me simplifica todo, y de hecho sí me da 1, ¿no? Lo podemos hacer aquí el ejercicio bastante visual, ¿sí? Podemos darnos cuenta que el g sub 5 si vale 0, pues si tengo aquí g sub 5 derivado con respecto de x, pues no importa la derivada porque ya de hecho g sub 5 es 0. Entonces esto se me va a 0, esto se me va a 0, la parte del denominador se me va esto a 0, se me va esto a 0, esto a 0. Claro, todos estos elementos se van y solamente me queda el elemento g sub 4 sobre g sub 4, ¿no? Y g sub 4 sobre g sub 4 me da 1, ¿cierto? Y aquí sacamos raíz de ambos lados, pues tendremos entonces raíz de 1 que me da 1 otra vez, ¿vale? Y llegamos a esta expresión, ¿vale? O sea que esa sería la restricción, ¿cierto? O un caso particular, o el caso de hecho pues específico, donde tenemos que la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales, pues fíjense que me ayuda a restringir ya directamente de por sí, me restringe las funciones generadoras g sub 5 y g sub 4, ¿vale? Y eso es algo muy bonito, ¿sí? Porque entonces esto me simplifica el cálculo y podemos llegar a lo que les estaba mostrando de justo esto, ¿no? ¿Vale? Cabe resaltar que aquí tenemos
que g sub 4, x es igual a 0, ¿vale? Equivale a 0, pero no g sub 4, ¿no? O sea, tenemos que las derivadas de la función generadora g sub 4 son, con respecto a x son iguales a 0, pero no g sub 4 en sí mismo, ¿vale? Esta parte es importante. Pues ya está. Esta sería, digamos, de alguna forma, esta manera como de restringir el modelo. Listo. Y además de ello, entonces voy a colocarles como un extra ya con eso. Creo que cerraríamos este pedazo de hoy. Es la forma como lo muestran algunos otros artículos, ¿no? De pronto cuando se vayan a topar, si van a investigar este modelo, pues de pronto no se vayan a asustar porque no aparece así. Entonces, uy, ¿qué pasó? Me cambiaron la teoría. No, sino que es otra forma de expresar también estos modelos. Mm, y es así que realmente pues digamos no varía mucho, pero pues igual la coloco por si acaso. Entonces la otra forma, digamos, vamos a colocarle como la versión alternativa. Versión alternativa. Entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. A veces la colocan de la siguiente manera. Tenemos la acción de Hornetsky es igual al diferencial de 4 dimensiones de raíz de menos g, y a veces le colocan solamente la L, ¿sí? Y luego ya dicen, ok, bueno, la L ¿qué es? Entonces ahí empiezan a incluir todo esto. Entonces, ¿qué es la L? La L la colocan como la función generadora g sub 2, ¿cierto? O la densidad lagrangiana L sub 2, que como lo colocamos con la otra versión, más la función generadora g sub 3, y esto phi, x, de Lambertiano de phi, hasta aquí es como bastante similar a lo que ya teníamos, ¿cierto? Más la función generadora g sub 4, phi, x por r, más g 4, x, phi, x, ¿vale? Y dentro entonces aquí del paréntesis tendríamos D'Alembertiano al cuadrado menos derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi, multiplicado por la derivada contravariante mu, derivada contravariante nu de phi. Cerramos, sí, más, y aquí tendríamos g sub 5, dependiendo de phi x, y luego tendríamos aquí g mu nu, derivada contravariante mu, derivada contravariante nu de phi, menos un sexto g sub 5, x, phi, x. Luego aquí entre paréntesis tendríamos entonces D'Alembertiano cúbico menos 3 veces D'Alembertiano de phi, derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi. Aquí sería derivada contravariante mu, derivada contravariante nu de phi, más dos veces derivada contravariante mu, derivada covariante alfa de phi, derivada contravariante alfa, derivada covariante beta de phi, y por último derivada contravariante beta, derivada covariante mu de phi. Eso es una cosa bestial, si nos damos cuenta. ¿Dónde? El D'Alembertiano, pues ya sabemos que sería simplemente lo mismo de siempre. G mu nu, derivada covariante mu, derivada covariante nu, ¿verdad? Y x igual a menos 1, derivada contravariante phi, derivada covariante phi, ¿vale? Y de nuevo, pues lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, que las funciones g2, 3 o 4 o 5, ¿cierto? Dependen de phi y x, ¿vale? Pues vale, esta es la otra forma de colocarlo, ¿no? Pero quiero que noten algo muy particular, y es que esta versión alternativa, que por si acaso esta versión alternativa, por ejemplo, la saqué de algunos de los artículos que están montados en el archive, ¿no? Entonces algunos de los artículos que aparecen allí incluida en la bibliografía del Drive aparece así, ¿vale? Y quiero que notemos pues algunas sutiles diferencias. Por ejemplo, quiero que se fijen, por ejemplo, que aquí ellos no colocan evidentemente la sumatoria, pues porque ya tiene toda la información directa desde Lagrangiano, desde la densidad lagrangiana,
¿verdad? Pero, por ejemplo, fíjense que el elemento 1/8 pi g sub n no lo colocan, ¿m? ¿Cierto? Incluyendo inclusive pues la parte de la densidad material. Aquí solamente están incluyendo pues es obviamente la versión alternativa de Hordesky, pero para la parte geométrica, ¿no? Para la parte geométrica, se incluye la parte material. ¿M? Entonces, claro, aquí si nos damos cuenta, pues es una forma bastante similar. Aquí en esta notación del archive pues, ya tenemos directamente la notación de las derivadas coherentes que ya sabemos que hemos venido trabajando con el operador Nabla. Pero pues aquí en esta versión pues tenemos son notaciones de puntos y comas o comas. ¿M? Entonces esta de aquí es la otra versión alternativa. ¿Sí? Pues pronto para que le echen una ojeada, en revisarlo de pronto hoy. Mañana me cuentan a ver si lo pudieron ver ahí en la carpeta del drive como aparece. Y pues esta sería la forma genérica de colocar esta versión alternativa de Jordeski, ¿vale? Vale, pues yo creo que hasta hoy podríamos dejar hasta aquí. Pronto ya hay como un poquito más de información ahí y pues que podrían investigar en relación a este temita de Jordeski, la inestabilidad de Ostrogradsky. Y pues ya mañana entonces vendríamos a hablar un poquito de los antecedentes de esta teoría y por ahí algunos teoremas que hacen justamente que este modelo tenga tanto sentido y de hecho de donde podamos derivar las otras teorías que ya habíamos trabajado anteriormente, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta aquí dejamos por el día de hoy. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Eh, y si no hay, pues entonces yo creo que dejaríamos por hoy hasta acá. ¿Listo? Bueno, va a tener la grabación. Muchas gracias a los que vieron la grabación entonces.